Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar este tiempo con una oración. Cierra los ojos ahí donde tú estás. Bendito eres Padre Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, Dios. Solo tú eres digno de ser alabado, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites este tiempo, Señor, aprender más de ti. Y te pido, Dios, que seas tú, Señor, usándome en este momento, que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú quites toda distracción, quites todo aquello que es estorbo para que nosotros podamos, Señor, estar atentos a tu palabra, a lo que tú nos quieres hablar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te bendecimos, te honramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues voy a comenzar con un versículo. Este versículo se encuentra en Salmos 22:1. Normalmente a mí me gusta la nueva versión y todos los versículos los voy a tener en la nueva versión. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. Este salmo que leímos es un salmo profético. Y yo cuando le leía decía, ay, suena muy desgarrador. Y sabes, estas semanas que han pasado, pues mis hermanos han estado hablando sobre el ejemplo que tenemos en Jesús, de lo que Él experimentó en su vida, en este mundo, ¿no? Y lo que Él padeció y cómo Él fue llevando a cabo. Entonces nos han estado hablando de las experiencias de Él, de su vida, de su muerte y pues de su resurrección. Y nos han hablando de cómo Jesús también se sintió abandonado, cómo es que fue traicionado por sus discípulos, que se dispersaron, lo dejaron solo cuando huyeron, ¿no? Cuando fue que aprendieron a Jesús. Y también se nos ha dicho o hemos escuchado en estas semanas que Él, pues muchas cosas que nosotros experimentamos, Él las vivió, ¿no? Él también ya lo vivió, Él también ha experimentado abandono y esa sensación de sentirse solo. Pero, ¿sabes, hermano? Yo te quiero hacer una pregunta, porque muy seguramente si has tenido esos sentimientos, si has tenido esa sensación de sentirte solo, traicionado, abandonado por alguien que amas, por alguien que te importa, por las personas cercanas, en algún momento a lo mejor hicieron algo que te hirieron y que te hicieron sentir mal, que te hicieron sentir pues
pues triste, decepcionado, abandonado. Pero mi pregunta es, ¿en algún momento tú te has sentido abandonado por Dios? ¿En algún momento has tenido esa sensación? Porque, pues déjame decirte que yo sí he llegado a sentirlo, ¿no? Y es muy feo, se siente muy feo. De hecho, también cuando leí esa palabra hasta así como que la sentía, ¿no? Esa sensación es fea. Y tal vez, por ejemplo, si es tu esposo, ¿no? Esposo, esposa, pareja, ¿no? Dices, bueno, me traicionó. Y es horrible, ¿no? Y a lo mejor piensas y dices, bueno, aún no conoce la palabra, no conoce a Dios, le falta conocer, ¿no? Y como que buscas excusarlo, ¿no? O a lo mejor padres, familiares, ¿no? Me abandonaron, me dejaron solo cuando yo necesitaba de ustedes, ¿por qué lo hicieron, no? Y ahora sí dices, bueno, también tenían sus heridas, traían arrastrando heridas, no supieron cómo actuar y que pues Dios sane esas heridas para que posteriormente las cosas cambien, ¿no? A lo mejor amistades, ¿no? Y dices, esas amistades que juraron y dijeron, vamos a estar contigo, no te vamos a dejar, y de repente en el momento más difícil igual, ¿no? Te abandonaron, no estuvieron ahí, no te ayudaron, no te sostuvieron y también, ¿no? Dices, ay Dios, pues a lo mejor no eran amigos, era una lección, o tú vas a ir trabajando, sigues moldeándolos, ¿no? Pero cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, tengo esta situación para mí está siendo muy difícil y solo tú eres el único que puede intervenir. Solo tú eres el único que me puede ayudar. Por favor, hazlo porque esta situación me está pasando. Ayúdame, Señor. Y pues estás con esa petición y ves que no pasa nada, ¿no? Que las cosas siguen igual y sigues, ¿no? Sigues ahí doblando rodillas, sigues suplicando y diciéndole, Dios, por favor, porque esto está siendo tremendo, o sea, esto ya me angustia, yo no sé ya ni siquiera qué hacer, ayúdame, por favor. Haz un milagro, te lo pido, cambia la situación, ayúdame, porque solo tú puedes hacerlo. Y de repente, pues, ves que nada pasa, o hasta las cosas se ponen peor, ¿no? Y otra vez, ¿no? Y vamos y oramos y decimos, por favor, esta prueba o lo que sea, lo que esté sucediendo está siendo demasiado difícil. Ya, por favor, ayúdame, haz algo, dirígeme, enséñame, dime cómo, porque realmente no puedo intervenir, haz un milagro. Y de repente, pues nada. Y a lo mejor llega ese pensamiento, ¿no? De, ¿qué está pasando? ¿Acaso me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos para salvarme en esta aflicción, no? Y es que cuando nosotros pasamos pruebas, híjole, estamos en un momento muy vulnerable, ¿no? Y sí llegamos a sentirnos así. Te digo, bueno, al menos yo he tenido ese momento de llegarme a sentir así, no sé tú, pero ¿qué crees? Que de repente pues abres tu palabra, ¿no? Abres la palabra de Dios, o sea, siempre es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Orar, leer su palabra, aferrarnos a Él, ¿no? Y te encuentras con esta palabra, esta historia, y te reconforta. Siempre la palabra de Dios nos va a reconfortar, ¿no? Y me gustaría que leyéramos Marcos 14, 32, 42. Y bueno, el primer salmo que leíamos del 22, les digo, es un salmo profético que habla de Jesús. Y ahora quiero que leamos esta parte que es la oración del Getsemaní.
Yo creo que la conoces, pero vamos a darle lectura. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, aquí él dice por tercera vez. Entonces quiere decir que él estuvo, llegaron ahí al Getsemaní, les dijo a sus como más allegados, se llevó a los amigos o a sus discípulos más allegados para que oraran con él. Él se aparta para ponerse a orar y aquí los evangelios, aquí lo que nos dice Marcos es que su oración era de, para ti Señor, todo es posible, si puedes, no me hagas pasar este trago amargo. Eso lo oró una y otra vez, ¿no? Porque dice por tercera vez, ¿no? Volvió a hacer la misma oración. Y luego les dicen que ni siquiera pudieron en el 37 mantenerse despiertos una hora. Dice, ni siquiera una hora, o sea, ¿cuánto tiempo estaría orando Jesús? Esto es lo que nos da a conocer estos textos, ¿no? ¿Cuál era esa necesidad? Pero él pasó un buen tiempo en oración en el Getsemaní. Fueron horas, ¿no? Entre que estuvo un tiempo y luego fue a ver a sus discípulos y veía que estaba solo orando, ¿no? Porque ellos estaban durmiendo y él regresaba con la misma necesidad, con la misma oración al Padre diciéndole, esta prueba es muy dura, esto que se me viene es muy difícil, por favor, para ti todo es posible. Para ti es posible a lo mejor que se haga de diferente forma y que no sufra como lo voy a hacer, ¿no? O sea, no me imagino todo lo que le decía al Padre. O sea, dice que se sentía tan angustiado, que su alma sentía como tan entristecido hasta la muerte. Y en otros evangelios, ¿no? Nos dice que él era tanta su angustia que su sudor eran como gotas de sangre. O sea, era un momento, era un clamor, era una súplica de Dios al Padre, pidiéndole, ¿no? Que de favor, si era posible, no pasara ese momento, que no pasara, que no llegara a esa hora. Y al final dice, pero que no sea lo que yo quiero, ¿no? Sino que sea lo que tú quieres. Porque sabía que había un plan, ¿no? Y que Dios, sus planes son perfectos. Sin embargo, conocía muy bien cómo era la forma. Y entonces estaba totalmente angustiado. Y en el versículo que nos quedamos durmiendo y descansando, se acabó.
ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. ¿Qué dice ahí? Se acabó. Ha llegado la hora. Se acabó. Ese tiempo que estuvo ahí en oración, en súplica con su Padre, ese tiempo que lo conectaba a Él, decía, se acabó. Porque ha llegado la hora y va a comenzar el Calvario, ¿no? Va a comenzar el sufrimiento, va a comenzar el momento más difícil. Y sabes, en otros evangelios también que nos hablan sobre la oración del Getsemaní, nos muestran algo, nos muestran otro detalle, porque nosotros muchas veces vamos y oramos y lo que queremos es que nos cambie la situación, ¿no? Y le decimos, Señor, haz un milagro, que las cosas sean así. Y Jesús nos muestra también ese momento vulnerable donde decía, no, yo no quiero pasar eso, ¿no? O sea, y era tanta su angustia, ¿no? Sabía lo que venía. Y por favor, si puedes, cámbialo, pero no. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, aquí este detalle que nos lo relata Lucas, me gustaría que lo leyéramos. Lucas 22:43, también te digo, aparte habla de la oración del Getsemaní. Dice, entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En esa oración, en esa súplica, en ese ruego que tenía Jesús, tal vez las cosas no cambiaron, pero en esa oración Él encontró fortaleza. Vinieron ángeles del cielo para fortalecerlo. Y sabes, muchas veces nosotros sí tenemos también esas oraciones donde quisiéramos que las cosas fueran diferentes, quisiéramos que las cosas las cambiara de un momento a otro el Señor, pero nosotros en la oración lo que encontramos es fortaleza. También en las predis pasadas el hermano Gabriel nos decía, no, en la oración se vence la oposición. Entonces Él les dijo a sus discípulos, ha llegado la hora, ¿no? Y continuamente les repitió, ¿no? Oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Entonces ellos se quedaron dormidos, ¿no? No pudieron orar, a lo mejor no se pudieron fortalecer. ¿Y qué pasó, no? En el momento en el que dice, vamos, levántense porque ahí viene el que me traiciona, ¿no? Jesús ya estaba preparado para enfrentarse a lo que seguía. Pero ¿qué pasa? Que los discípulos en ese momento se dispersaron, ¿no? Huyeron, no pudieron, se fueron. Les ganó el temor, el miedo, el nervio, no sé. Porque en la oración es donde encontramos la fortaleza. Y sabes, leyendo, ¿no? Hasta todo lo que continúa desde la oración del Getsemaní, pues hasta la crucifixión. Vemos algo, ¿no? Vemos a Jesús ya padeciendo, siendo abandonado, siendo burlado, siendo golpeado. O sea, era un pesar muy fuerte. Y sabes, el enemigo aprovecha eso. El enemigo aprovecha situaciones donde nos encontramos vulnerables, y él también estaba atrás de todos esos burlones, de todas esas personas con las que él tenía plática o acercamiento, ¿no? Y siempre les decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y cuando nosotros leíamos a Jesús siendo tentado en el desierto, era lo que el enemigo continuamente le decía, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios.
Entonces él iba contra su identidad, ¿no? O sea, a ver, no que eres hijo de Dios, pero Jesús sabía cuál era su identidad. Claro que era hijo de Dios, ¿no? Pero él estaba ya fortalecido ahí caminando y siendo obediente a lo que él tenía que hacer. Y continuamente, ¿no? Le preguntaban, ¿acaso tú eres rey? ¿Pudo salvar a muchos y no te puede salvar a ti? Continuamente escuchaba eso, y también a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando estamos viviendo situaciones, pruebas, donde nos sentimos vulnerables, nuestros pensamientos también llega a venir ese susurro del enemigo, ¿no? Diciendo, eres hija de Dios y mírate, ¿no? Que eres cristiana, y a veces también usa personas, ¿no? Hablándonos de esa forma, así de mírala, lo bueno que está sirviendo, lo bueno que va a la iglesia y ve cómo le va. Yo por eso no, ¿para qué caso? No, está yendo súper mal, ni le contestan, no tiene ningún caso. Entonces el enemigo ahí está aprovechándose y diciendo, ¿eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Mira cómo te tienes sufriendo. Y eso estaba también padeciéndolo Jesús. Él le preguntaba, te digo, a cada momento, ¿eres tú? ¿Eres tú el que pudiste salvar a muchos y tú no te puedes salvar? Y me gustaría también leer Mateo 27:34, que es una frase que le dicen, ¿no? En medio de todo lo que él ya estaba viviendo. Dice, él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? O sea, de esta forma le hablaban a Jesús. Y sí que muchas veces de esta forma también te han hablado a ti en pruebas. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha hecho dudar? Y es por eso que es tan importante que nosotros nos aferremos y lo sigamos buscando, y que sigamos tratando de aferrarnos a Dios y decirle, calla todas esas mentiras, ¿no? Porque tú tienes que estar bien puesta en tu identidad con Dios. Claro que somos hijos de Dios. Y Jesús, te digo, él estaba siendo humillado, él estaba siendo golpeado, abandonado, y llevaba sobre sus hombros la carga de toda nuestra culpa. Llevaba sobre sus hombros toda nuestra inmundicia. Qué momento más pesado. Nosotros hemos pasado pruebas, pero no me imagino esta parte, ¿no? O sea, la de todos, todo nuestro pecado era sobre él, del enemigo ahí aprovechando el momento, a quienes él le enseñó, pues alejados, ¿no? Qué pesado momento. Y entre tanto abandono, desprecio, entre toda esa carga que representaba nuestra culpa, llegó un momento que él, estando en la cruz, también sentía que las fuerzas terminaban. Y quiero que leamos Mateo 27, 45, 46. ¿Sabes? Y todo esto, él lo estaba cargando en condición de hombre, en condición humana. Dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sabes, cuando yo leía esto, o sea, dije, wow, yo me he sentido así, pero no me imagino cómo fue cuando tú te sentiste así. Él ya había sufrido mucho.
Él ya había pasado por tanto. Digo, llevaba sobre sus hombros nuestra inmundicia, nuestro pecado. Y Él también en un momento se sintió solo, hablándole al Padre, diciéndole, ¿acaso me has abandonado? Pero no era un reclamo, era un sentimiento, ya era un gran desgaste. Él se expresó desde su desolación, desde el cansancio, desde el extremo dolor, que sentía que a lo mejor el Padre no estaba. Así que, hermanos, yo creo que es natural si un día nos llegamos a sentir así. Pero te digo, es un sentimiento, algo que, vaya, luego digo, ¿cómo es que tenemos emociones, sentimientos? Qué difícil cuando estamos pasando cosas. Porque es cuando estamos como en lo más duro de la prueba, ¿no? En el clímax de la prueba. Es cuando más estamos buscando a Dios y quisiéramos que en un momento todo cambiara, que al día siguiente todo ya se compuso milagrosamente, ¿no? Que ya todo fue como a lo mejor no hubiera pasado o nos imaginamos que cambia mucho mejor, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces llegamos a sentirnos como si Dios no nos respondiera. A lo mejor llevamos un buen rato orando, meses, años, y dices, ¿qué está pasando? Pero solo es en el momento de la prueba que nos llegamos a sentir así. Jesús conoció perfectamente lo que a lo mejor nosotros en cierto momento hemos sentido. Ella lo vivió y sabes, su palabra dice que Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él siguió adelante y lo hizo por amor. Cuando Él se expresa así de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él también estaba tomando parte de la escritura, de lo que leíamos en Salmos 21. Sí. A ver, entonces, Él estaba tomando parte de la escritura. Este salmo, te digo, si lo puedes leer en casa, es un salmo que es profético, que revela a Jesús. Jesús se sabía muy bien la palabra. Jesús sabía muy bien lo que tenía que hacer. De hecho, Él lo decía constantemente, ¿no? Porque decía, y me voy a quedar solo, porque se tiene que cumplir la palabra. El pastor fue herido y las ovejas se dispersaron, ¿no? Y así varias veces dice, porque se tiene que cumplir la palabra, porque se tiene que cumplir la palabra, aun cuando era pesada. Él lo tenía en mente, Él tenía en mente la palabra, Él tenía en mente el ser obediente, Él tenía en mente continuar. Y sabes, cuando tu fe es probada, tienes que seguir adelante, tienes que buscar tu Getsemaní y orar y ser vulnerable. Se vale. Jesús nos los mostró, se vale. Pero ahí a lo mejor no vamos a encontrar la respuesta que quisiéramos, pero sí vamos a encontrar fortaleza. Cuando yo he vivido estos momentos, sí le he dicho al Señor, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hiciste para seguir adelante? Porque realmente es muy tremendo, difícil sentirse en angustia. ¿Cómo sigues adelante? Y Él me revelaba también esta palabra y quiero que la leamos. Está en Isaías 53:11. Dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y me gustaría también leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho.
Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Él estaba viendo a más allá. Él no se quedó viendo lo que estaba en el presente. Él estaba viendo el fruto de lo que iba a vivir en cuanto Él fuera obediente, en cuanto Él decidiera avanzar. Dice, mediante su angustia, todo lo que sufrió, Él al verlo, lo que logró, quedará satisfecho. Jesús sabía que valía la pena. Jesús lo hizo por amor. Sabía lo que conllevaba todo. Dice, para que fuera posible que muchos seamos contados como justos. Así que lo que a lo mejor hoy estás padeciendo, sufriendo, siendo una prueba, piensa que el Señor te va a fortalecer y que mañana tú estarás satisfecho de los frutos que vengan de esta prueba. Y quiero por último leerte Salmos 22-24. Dice, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Él no abandona, Él no esconde su rostro. Él fortalece para que tu propósito sea cumplido. Avanza con confianza. Jesús salió victorioso y en Él tenemos victoria. Amén. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración. Bendito eres, Padre Todopoderoso. Te damos a ti toda gloria, toda honra, porque solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Muchas gracias, Jesús, por ese sacrificio. Muchas gracias, Jesús, por mostrarnos, Señor, lo que significaba, Padre, esa cruz, por enseñarnos en la oración que tú hacías, Señor, por enseñarnos tu vulnerabilidad, Señor, y también muchas gracias por toda esa obediencia al Padre, Señor. Gracias por esa cruz, Señor, que muestra tanto amor para nosotros. Y yo te pido, Señor, que tú sigas ayudando a cada uno de mis hermanos, que los sigas fortaleciendo si ellos están pasando momentos difíciles. Si ellos se han sentido que tú no los escuchas, quiero que ellos puedan sentir y saber perfectamente y recordar tu palabra de que tú no escondes tu rostro, que tú siempre estás escuchando al afligido y que tus tiempos son perfectos, Señor, y a su tiempo, Señor, ellos quedarán satisfechos porque verán el fruto de todo ese esfuerzo. Muchas gracias, hermoso Dios. Te alabamos, te glorificamos y que ese sacrificio, Señor, sea un sacrificio vivo en nuestras vidas, que podamos valorarlo, Señor, y seguir adelante porque tú ya lo diste todo. Así que también nosotros tenemos que darlo todo. Muchas gracias, hermoso Dios. A ti sea toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.